Fai impactó fuertemente el suelo de ese planeta creando una gran explosión. Vamos, no te quedes allí, levántate y dame más batalla, diría Ayame, mientras veía la fuerte explosión con una pequeña sonrisa. Fai se ponía de pie limpiándose el polvo que tenía por la explosión. En serio, ningún rasguño, diría Ayame mientras esquivo un fuerte golpe con alguna dificultad. No, que decías que tenías más poder, diría Fai mientras dejó ir otro fuerte golpe a gran velocidad. Ayame bloqueó el segundo golpe y a una brutal velocidad lanzó un golpe. Fai al ver eso también lanzó otro fuerte golpe. Ambos colisionaron fuertemente sus puños creando una fuerte onda de viento. De allí salieron los dos guerreros, impactó 12 fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus golpes iba siendo impresionante. Ayame se movía a grandes velocidades mientras esquivaba e impactando feroces golpes. Vaya su velocidad de ataque y fuerza en sus puños en impresionante, diría Fai en sus pensamientos mientras esquiva y responde los fuertes golpes a gran velocidad. Ambos tenían una batalla muy igualada, cada impacto de sus puños era brutal creando fuertes explosiones. Por donde iban pasando solo deja destrucción. Ayame lanzó un fuerte derechazo. Fai al ver lanzó el fuerte izquierdazo. Ambos se impactaron brutalmente que salieron disparados hasta colisionar fuertemente unas montañas que se destruyeron por el brutal choque. Maldiciones de golpe, sí que me dolió, se diría Ayame en sus pensamientos mientras salía de la fuerte explosión con algunas heridas en su cuerpo. Vamos, ¿qué pasó? No me digas que te dolió, lo dijo Fai mientras también tenía varias heridas en su cuerpo que lentamente se estaban sanando. Jaja, vete, estás igual a mí, diría Ayame mientras se sanó con el elemento relámpago. Veo que estamos parejos en nuestra sanación, diría Fai con una pequeña sonrisa. Y eso que diría Ayame mientras su intenso aura relámpago se hacía presente haciendo retumbar todo el terreno de combate. Así que aún tiene más poder, diría Fai mientras su intensa aura oscura se hacía presente. Ambos se miraban intensamente que en ese lugar se sentía una tensión. Ojos místicos de petrificación, diría Ayame mientras sus ojos brillaban y lanzó el fuerte ataque mental. Fai al verla a los ojos fue afectando sin poder moverse al su flujo de su poder detenerse por completo. Ayame aprovechó ese momento y se lanzó a gran velocidad. E impactó un fuerte rodillazo y sus botas se cargaron de rayo aumentando aún más el ataque y potencia. Fai salía disparado a una brutal velocidad hasta colisionar con una montaña de rocas creando una gran explosión. Ayame no se detuvo y con sus dagas lanzó más de 100 rayos a gran velocidad. El lugar fue impactado por cada rayo creando una gran explosión. Vamos, no me digas que eso terminó con tu vida, dirá Ayame viendo la fuerte explosión con una pequeña sonrisa. Maldición, su fuerza y dominio son impresionantes, nada comparada a la Servant de la dimensión 6000, se diría Fai en sus pensamientos mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Su cuerpo estaba lleno de heridas que están sangrando pero eran curadas lentamente. Nota: el emperador se fijó en la dimensión 6000 por su poder extraño que si lo combina con el ki sería aún más poderoso. Fin de nota. ¿Qué pasó? No me digas que esa es tu mayor resistencia, diría Ayame mientras veía con una pequeña sonrisa a su rival. Negromancia, resistencia, diría Fai mientras su cuerpo se volvió como el diamante de resistente. Así que aumentó la resistencia de su cuerpo. Puños relámpago, diría Ayame mientras sus puños estaban cargados de puro relámpago. Ambos se lanzaron a gran velocidad y el impacto de sus puños fue tan brutal que se creó un gran cráter debajo de ellos. De ahí le dieron inicio a su segundo enfrentamiento. Cada impacto de sus puños iba siendo intenso. Las magnitudes de sus resistencias y potencias de sus golpes iba siendo brutal que donde iba solo deja destrucción. Ayame estaba resistiendo los fuertes golpes que la iban lanzando pero se la iba haciendo difícil ya que sus puños no le hacía mucho efecto a su rival que tenía a ella a aumentar su poder y fuerza lentamente para intentar afectar el cuerpo de su rival. Vamos, no me digas que no puedes seguirme el paso, diría Fai con una pequeña sonrisa mientras esquiva y responde algunos golpes. Verdadero cuerpo relámpago, diría Ayame mientras su cuerpo se volvió una con rayo y a gran velocidad comenzó a impactar golpe tras golpe una y otra vez. Fai no podía hacer nada, cada golpe lentamente le hacía daño pero en un solo punto. Ayame se estaba concentrado en dar golpe en el mismo punto una y otra vez y le estaba funcionando ya que le estaba haciendo daño a su rival lentamente. Maldición, descubrió esa pequeña debilidad, diría Fai mientras intenta seguir el rayo que pasa a gran velocidad pero se le hacía imposible. Ayame detuvo su brutal ataque y veía seriamente a su rival. Los nudillos de Ayame están destrozados por impactar a esas rocas varias veces y hacerle ese poco daño. Jaja, ya no puedes seguir, diría Fai con una pequeña sonrisa. Maldición, mis nudillos están destrozados, diría Ayame mientras los regenera con el rayo.
Vamos, no me digas que mi diversión ya se me terminó, diría Fai con una pequeña sonrisa. Expresa mi dolor, mi gloria y victoria a gran explosión infinita, diría Ayame mientras al cerrar sus puños el rayo dejando en el cuerpo del guerrero se activó. Fai se sorprendió por eso y al querer deshacerse del rayo fue muy tarde. En más de 1 kilómetro a la redonda, se vio una gran explosión y miles de rayos que cayeron en el lugar de la explosión. Ayame veía fijamente la explosión al ver el resultado final. Fai estaba de rodillas, varios huesos del guerrero se veían y no paraba de sangrar. El ataque a Gran fue bestial, la explosión devastó gran parte de donde se llevó a cabo. No me digas que ya te gané, diría Ayame viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. Claro que no, yo aún seguiré. Liberación del sello prohibido Kai, diría Fai mientras un poder siniestro se hacía sentir haciendo temblar toda la zona de combate. Todo a su paso estaba siendo destruido por ese gran poder, sus heridas habían sido sanadas y con una mirada fría veía a la guerrera. Así que aún guardabas más poder, esto se va a poner más interesante, al destruir la armadura negromancia no tendrás más resistencia suprema, diría Ayame con una pequeña sonrisa. ¿Para qué voy a querer una armadura inservible cuando tengo este gran poder para destrozarte en segundos? Diría Fai con una pequeña sonrisa. Quiero ver que lo intentes, diría Ayame mientras fuertes rayos caen en toda la zona de combate. Activación real, segunda liberación del rayo, diría Ayame mientras su poder supera a su rival por poco. Así que aún tenías las poder cadenas Agravain, diría Fai mientras cadenas oscuras que las formó en una lanza mientras se puso en pose de combate. Lanza rompetormentas, diría Ayame mientras una lanza carmesí aparecía en sus manos siendo la lanza relámpago mientras tomó su postura. La lanza de Lancer pero forjada con diferentes materiales, diría Fai mientras se lanzó a gran velocidad con un fuerte ataque al corazón. Ayame creó un escudo de relámpago en su corazón y se lanzó a gran velocidad con su lanza que irradiaba gran poder del rayo. El impacto de ambas armas fue impresionante que creó una gran explosión. De dicha explosión se veía cómo colisionan sus lanzas ambos, cada impacto de las lanzas era impresionante. Ambas lanzas tenían un poder impresionante, ni una de las dos cedía ante la otra. El fuerte intercambio de armas duró varios minutos. Pain, diría Ayame mientras lanzaba la lanza a gran velocidad, a su paso iba dejando pura destrucción. Agravain, diría Fai mientras lanzó la lanza oscura a gran velocidad. El impacto de ambas armas fue impresionante que creó una gran explosión y las lanzas se vieron igualadas que terminaron creando otra explosión. La lanza de Ayame le llegó a sus manos mientras la devolvía a su reino de nuevo. Pero en ese segundo sintió como algo le había atravesado un meridiano importante siendo el mismo de rayo. Nunca bajes tu guardián ahora sin ese elemento. ¿Quién eres?, diría Fai mientras tomó distancia. Ayame reconstruyó el meridiano pero no al 100% ya que usaría mucho poder. Vamos ya, date por vencida, no podrás conmigo, diría Fai con una pequeña sonrisa. Ayame caí de rodillas mientras miraba seriamente al guerrero. Dagas relámpago, vengan a mí, diría Ayame mientras las dagas aparecían en sus manos mientras veía seriamente al guerrero. Que aún puedes usar tu maldito elemento, diría Fai mientras fue callando con una daga que le cortó la boca. Ya cállate, ¿no ves que es molesto?, diría Ayame mientras veía seriamente al guerrero. Y a una impresionante velocidad comenzó a clavar golpes y patadas sin parar, su velocidad estaba al límite mientras hacía eso. Fai salió disparado hasta colisionar fuertemente con una montaña de rocas creando una gran explosión. Loto carmesí. Explosión de hojas de llamas eléctricas, diría Ayame mientras lanzó la fuerte técnica a gran velocidad. El loto carmesí iba destruyendo todo a su paso mientras se movía a gran velocidad, hasta hacer colisión con su objetivo creando una gran explosión. Ahora sí vencía, diría Ayame mientras cae de rodillas y suelta un bocado de sangre. Vaya, esa técnica sí que fue impresionante, diría Fai mientras su cuerpo estaba destrozado pero él seguía de pie como si nada, pero su poder había decaído un 40%. El Kai es una técnica que mata los sentidos del guerrero hasta no hacerlo sentir dolor. ¿En serio aún sigue de pie después de que ese ataque le diera de lleno?, diría Ayame mientras se ponía de pie mientras lo veía seriamente. Nada mal esa técnica si no tuviera el poder prohibido activo, no creo que hubiera salido vivo, diría Fai mientras sus heridas eran sanadas lentamente. Maldición, mi fuerza ha disminuido pero eso no me detendrá. Ojos místicos de la perdición, cae en tus profundos miedo hasta la muerte, diría Ayame mientras sus ojos brillaron intensamente. Fai fue impactado por la técnica, siendo afectando solo 2% ya que los sentimientos del guerrero eran nulos. Maldición no le afectó mucho, diría Ayame mientras comenzó a lanzar fuertes rayos de sus manos, cada tenía un gran poder. Fai los estaba esquivando fácilmente y lanzó una fuerte ráfaga de fuego. Ayame fue impactada por dicha creando una gran explosión.
No me digas que la fuerza ya se te terminó o ya no ves que ni un rayo me ha impactado, diría Fai con una pequeña sonrisa. Ayame salía con fuertes quemaduras que eran sanadas lentamente y con una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te da gracia? Diría Fai serio. Que te has descuido. Ruinas relámpago, activación maldita, diría Ayame mientras unas ruinas aparecían irradiando un gran poder. Que con esas simples rocas me vas a ganar, diría Fai con una pequeña sonrisa. Jaja, el poder prohibido del rayo ha sido activado, de ahí no saldrás más que hecho polvo, diría Ayame mientras sus ojos, nariz y varias partes de su cuerpo estaban sangrando. Activar ese poder prohibido le estaba costando un gran precio. Ve, tu estado apenas te mantiene de pie, diría Fai, pero en eso dos rayos oscuros le impactaron creando una gran explosión. Antes de caer inconsciente te llevaré a el otro mundo, diría Ayame mientras lanzó más rayos a gran velocidad. Fai estaba siendo destrozados lentamente por todo ese lugar, se comenzó a ver charcos de sangres hechas por el guerrero. Maldición, mi cuerpo se ha destruido un 80%, no sé cuánto tiempo voy a resistir más, diría Fai mientras intenta cubrirse por cada impacto pero se le hacía imposible. Vamos, ¿qué pasa? No me digas que no puedes esquivar unos simples rayos, diría Ayame mientras veía con una pequeña sonrisa a el guerrero. Ahora muere, diría Ayame mientras aumenta los rayos al máximo lanzándolos a gran velocidad. Fai fue impactado por más de 100 rayos que le destruyeron su cuerpo en un 99%. Ya que Ayame cayó inconsciente por usar su poder al límite, su cuerpo estaba destruido. Ahora muere, diría Fai mientras con sus últimas fuerzas lanzó una técnica impresionante. Bajo mi guardia ella no va a morir, diría Konsu mientras tomó el cuerpo moribundo de Ayame. Imposible, ¿cómo sigues viva? Diría Fai, pero en eso fue eliminado por completo. Descansa que la ayuda está por llegar, dijo Konsu devolviendo el cuerpo de Ayame. En la batalla de Kara, momentos antes. No te confíes en ningún momento, le diría el Saiyajin mentalmente a su pareja. Claro, lo dijo Kara mientras estaba lanzando fuertes golpes. Vamos, no me digas que ese es todo tu poder, diría Meki mientras lanza fuertes golpes a gran velocidad. Jaja, solo eres una habladora como toda tu escuadra de debiluchos, diría Kara mientras esquiva y responde varios golpes. Ambas estaban teniendo una gran batalla, cada impacto de sus puños iba siendo impresionante creando fuertes explosiones. Kara se desplaza a gran velocidad impactando un fuerte golpe. Meki no tuvo el tiempo suficiente para esquivar el fuerte golpe que le dio de lleno, sacando la disparada hasta colisionar fuertemente con una roca creando una fuerte explosión. Vamos, ponte de pie y dame más diversión y no me aburras, diría Kara mientras veía la fuerte explosión. Jaja, no me digas que por darme ese fuerte golpe ya te sientes vencedora, diría Meki mientras salía de la fuerte explosión sin ningún rasguño. En serio, ese brutal impacto no te hizo mucho daño, diría Kara sorprendida por eso. Jaja, no me digas que te has sorprendido por algo tampoco, vaya patética, diría Meki mientras se lanzó a gran velocidad. Maldición, si tiene esa resistencia será algo complicado terminar la batalla rápido, diría Kara mientras se lanza a gran velocidad. Ambas al no más colisionar sus puños se creó una fuerte explosión. De la fuerte explosión salieron ambas guerreras, intercambiando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Por donde pasan solo dejan pura destrucción. Golpe infinito vacío, diría Meki mientras impacta el fuerte golpe. Kara entró a una dimensión donde había un infinito vacío. Pero en eso abrió un portal internacional con la magia el Grichi saliendo de ese lugar. ¿Que como carajos saliste de ese lugar? Diría Meki seria. Jaja, no solo tú tienes trucos, diría Kara con una pequeña sonrisa. Maldición, esta mujer debe ocultar más cosas, diría Meki mientras se ponía en guardia. ¿Qué pasa? No me digas que me tienes miedo, diría Kara con una pequeña sonrisa. Jaja, tu darme miedo es broma, ¿verdad? Diría Meki mientras se lanzó a gran velocidad con un fuerte golpe. Kara lo esquivó con algunas dificultades y a una alta velocidad le dejó ir un fuerte golpe. Meki también lo esquivó. Así ambas me dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus golpes era impresionante. Kara tenía una fuerza brutal impresionante, pero ella por momento no logró controlar dicha fuerza, que a veces pierde el control de ella. Esta mujer se ve débil y todo, pero en momentos cruciales su fuerza incrementa brutalmente, diría Meki mientras estaba esquivando y respondiendo los fuertes golpes con algunas dificultades. Vamos, no me digas que no me puedes seguir el paso, diría Kara mientras seguía lanzando fuertes golpes y puñetazos sin parar. Jaja, tus golpes solo son una brisa para mi cuerpo, diría Meki mientras estaba esquivando los fuertes golpes, pero algunos le daban causarle un leve daño. Pero tu cuerpo no respalda tus palabras, diría Kara impactando un fuerte derechazo en toda la cara de la guerrera. Meki salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo del planeta.
Maldición, su cuerpo es difícil de penetrar, su pie es como el diamante, diría Kara, mientras sus nudillos le salían sangre. Así que tiene daño al colisionar sus puños a mi piel, diría Meki mientras se ponía de pie, pero ese impacto le causó varios daños. Si solo tuviera la resistencia de Kakaroto ya la hubiera vencido en unos segundos, diría Kara mientras veía seriamente a la guerrera. ¿Qué pasa? ¿Tengo algo en la cara o por qué me ves así? ¿Te doy miedo acaso? Diría Meki mientras veía seriamente a la guerrera. Jaja, tu darme miedo es una broma de mal gusto, ¿verdad? Diría Kara. Kara sabía que en fuerza y poder tenía la delantera, pero en resistencia estaba perdiendo bastante. Pues si no me tienes miedo aquí te espero, diría Meki mientras veía con una sonrisa a la guerrera. Kara se desplaza como el viento y el rayo a una velocidad brutal con un fuerte golpe. Meki se sorprendió que al darse la vuelta para responder el fuerte golpe salió disparada cientos de metros por la magnitud del golpe que recibió. Vamos, no le digas que no vistes un simple golpe, diría Kara con una pequeña sonrisa. Jaja, eso no fue nada, pero en eso Meki sintió como sangre le corría a su rostro. Pero tu rostro no lo dice, lo diría Kara con una pequeña sonrisa. ¿Cómo es posible? Diría Meki mientras se limpió la sangre y a gran velocidad lanzó un fuerte golpe. Kara hace lo mismo que su rival. El impacto de sus puños fue impresionante, creando una fuerte onda de viento que arrasó con todo a su paso, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus golpes era devastador. El planeta apenas estaba soportando dicha batalla apocalíptica que se estaba llevando a cabo. Kara se movía a grandes velocidades mientras daba fuertes puñetazos sin parar. Meki tenía varios problemas al esquivar los fuertes golpes. Vamos, no me digas que soy muy rápido y eso que aún no uso mi verdadero poder, diría Kara, pero en eso recibió un fuerte golpe que la sacó disparada hasta colisionar fuertemente algunos escombros de la batalla. Ya me tienes harta, es ahora que me ponga seria, diría Meki mientras aumenta su poder a un 50%, haciendo temblar todo mientras veía seriamente Kara. Así que vamos a usar más, diría Kara, mientras rayos caen donde ella se encuentra y un gran poder se hacía sentir. Kara también estaba en su 50% de poder, siendo impresionante. Su elemento en ese poder es más intenso que el del mismo Kratos, diría Meki mientras se ponía seria. ¿Qué pasa? Te doy miedo, diría Kara, mientras varios portales se abrían detrás de ella y varias armas relámpago aprecian. Imposible, tiene la misma habilidad del rey de héroes Gilgamesh, diría Meki mientras veía seriamente a la guerrera. Kara lanzó las fuertes armas a gran velocidad. Meki estaba esquivando, pero varias armas le lograron cortarle de varias partes del cuerpo de ella. Kara devolvió cada arma a su reino de nuevo mientras veía a la guerrera. Meki se regeneró de las fuertes heridas mientras veía seriamente a la guerrera. ¿Qué pasa? No me digas que tu resistencia tiene un límite, diría Kara con una pequeña sonrisa. Maldición, esas armas son puras, su puro relámpago. Si una me hubiera dado de lleno creo que no la hubiera contando, diría Meki mientras se ponía de pie con un semblante serio. ¿Qué pasa? No me digas que ya no puedes seguir, diría Kara burlándose de la guerrera. Pero en su interior ella sabía que la guerrera iba a seguir ya que sus armas no fueron muy efectivas. Vaya, veo que eres buena haciendo chiste, diría Meki mientras se lanzó a gran velocidad. Kara al ver eso también se lanzó a gran velocidad. Al impacto de sus puños se creó una gran onda de viento. En la batalla de Kakaroto, Rice recibió un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta colisionar brutalmente con una montaña. Vamos, no me digas que ese es todo tu poder, menuda decepción, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Jaja, si supieras mi verdadero poder, saldrías corriendo como un cobarde, diría Rice mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Ajá, ¿por qué no lo muestras y tanto hablas?, diría Kakaroto serio. Solo me divierto un rato, después te agrego vivir un infierno, diría Rice mientras se lanzó a gran velocidad. Kakaroto lo perdió de la vista, que recibió un fuerte golpe que lo sacó disparado miles de kilómetros hasta salir de ese planeta y llegar a uno nuevo con una fuerte colisión. Maldiciones de golpes y me dolió, diría Kakaroto mientras se ponía de pie mientras veía llegar a el guerrero. Creo que me pasé con ese golpe, diría Rice mientras se volvía a lanzar a gran velocidad. Kakaroto al ver eso también se lanzó. Ambos le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Kakaroto se estaba moviendo a grandes velocidades mientras le daba fuertes golpes a su rival. Rice los recibí que le estaba causando daño por la magnitud de cada golpe. Maldición, la fuerza física de esta guerrero es igual a la de nuestro señor, se diría Rice en sus pensamientos.
¿Qué pasa? No me digas que mis simples golpes te están poniendo en apuros, diría Kakaroto mientras seguía lanzando los fuertes golpes sin parar. Rice recibió un fuerte golpe que lo sacó disparado varios kilómetros hasta colisionar brutalmente con el suelo del planeta. Vamos, no que decías que me superas en poder y vete donde estás, diría Kakaroto. Rice se ponía de pie con algunas heridas en su cuerpo que estaban sangrando sin parar. Maldito, te hará sentir este dolor el doble, diría Rice mientras se lanza a gran velocidad. Espero verlo, diría Kakaroto mientras también se lanzó a una brutal velocidad. Ambos retomaron su fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus golpes iba siendo impresionante, que destruyen todo lo que había a su paso en ese gran planeta. Kakaroto esta vez comenzó a tener varias dificultades al esquivar los tremendos golpes que iba a donde a grandes velocidades. Maldición, su velocidad ha estado en aumento estos últimos momentos, diría Kakaroto mientras seguía esquivando los fuertes golpes con algunas dificultades. Por todo ese gran planeta solo se veía a dos veloces rayos impactar fuertes golpes una y otra vez sin parar. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like.